¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Acabamos de leer una maravillosa porción y la primera parte de el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Amados hermanos y amigos, entrando directamente al tema, es muy importante que podamos sentarnos con la Biblia, con la Sagrada Escritura abierta, y podamos ver qué es lo que tenemos frente a nosotros. Realmente es un pasaje majestuoso, como lo es toda la Escritura, pero en el terreno de Apocalipsis es muy importante que veamos hasta dónde alcanza la grandeza de este pasaje. Mire, déjeme le comento. Es muy importante ver que en el capítulo 13, capítulo 12, estábamos viendo pura catástrofe. En el capítulo 13 veíamos la presentación de la bestia, de la Trinidad satánica. Estábamos viendo el poderío que van a tomar, aunque sea un corto tiempo. Eso lo hace terrorífico. Recuerde que dentro de los 7 años, a mediación de los 7 años, le es quitado el trono a Satanás, y esto lo hace que lo manden a la tierra. Hemos hablado esto en los bloques anteriores, pero necesito invitarlo a que vea que el capítulo 14 se convierte en el contraste total al capítulo 13 que vimos en el blog anterior. Insisto en el hecho de que el capítulo 13 nos marcaba acerca de la presentación de la bestia, del falso profeta, del dragón como Satanás, y de la toma del imperio mundial. Hablábamos sobre la persecución de los cristianos. Estamos hablando de que va a perseguir a todo aquel que mencione a Cristo, que hable de Cristo. Y bueno, lamentablemente tenemos todavía corrientes de pensamiento de gente que todavía enseña que en la gran tribulación no va a haber salvación, y son muy cuadrados al decir, bueno, la parábola de las vírgenes, unas fueron entraron a la boda, otras se quedaron afuera. Habla también sobre aquella porción de donde Jesús habla de que estarán 2 hombres en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Pasajes que nos hablan obviamente del arrebatamiento y de alguien que se va a quedar, obviamente alguien que se va a quedar a la gran tribulación. Y sin embargo, en el cuerpo del libro de Apocalipsis nos habla claramente, de una u otra manera, que mi Señor va a seguir rescatando. ¿Por qué lo menciono esto? Porque si no fuera así, amados amigos y hermanos, no tiene razón de ser los personajes llamados 144,000.
no tendría razón de ser. La amenaza de Satanás, del anticristo, de intentar amedrentar y decir: el que no se postre y el que no se ponga la marca, lo voy a matar. Si de una u otra manera ya nadie se va a salvar, ¿cuál es el problema de que se marquen? Si yo terminara quedándome en la gran tribulación, ¿de qué sirve que no me marque si no hay redención? ¿Y de qué sirve que volteemos a ver al libro de Apocalipsis, donde me dice que el ángel le menciona a Juan en un punto de que todas esas multitudes fueron sacadas de la gran tribulación? Bien, si el capítulo 13 me estaba hablando de la persona de Satanás, de la fuerza del imperio, de lo sucio que va a ser y de todos los estragos que va a causar contra aquellos que todavía intenten hablar de Jesucristo, capítulo 14 es lo contrario. Pero hay un punto muy importante. Necesita usted ver que el capítulo 13 nos llevaba, lo mencionamos en el blog anterior, nos llevaba directamente al principio de los 7 años de la gran tribulación. Bien, el capítulo 14 hace lo contrario, nos lleva al final de los 7 años de la gran tribulación. Acá nos lleva al terror de la presentación, donde la bestia surge, la bestia 1 surge del mar, la bestia 2 surge de la tierra. Y aquí el capítulo 14 es un contraste completamente antagónico al capítulo 13, porque aquí es el inicio terrorífico de la Trinidad satánica. El capítulo 14 nos habla de la grandiosa victoria de Jesucristo sobre la gran tribulación y la Trinidad satánica. Por ejemplo, vea cómo inicia lo que ahora Juan ve. En el capítulo 14 tenemos 3 visiones, solamente veremos una en esta ocasión, que es precisamente donde nos habla de la conquista de Jesús sobre la gran tribulación y la Trinidad satánica, y él toma la posesión de la tierra en el monte Sión. Acuérdese que eso nos lo dijo claramente la Sagrada Escritura en el Salmo capítulo 2, versículo 6, que el rey iba a gobernar y a reinar desde el monte de Sión. Bueno, del capítulo 2 de los Salmos, váyase y nos pasean brincando hasta capítulo 14 de Apocalipsis, y nos dice entonces que aparece majestuosamente el Cordero de Dios en el monte Sión, parado. Esto es muy importante. En el griego original las palabras son mucho más ricas e intencionales de como lo leemos, dijéramos, en la versión 60. Pero nos dice claramente, cuando dice que está parado el Cordero sobre el monte de Sión, habla de dominio, habla de posesión absoluta. Y vea, por favor, estamos hablando del mismísimo Cordero del capítulo 5 de Apocalipsis, cuando aquel Cordero, como despedazado, como inmolado, bendito Cordero que por su sangre fuimos redimidos, era el único que podía tomar aquel pergamino, aquel rollo de los 7 sellos. Era el único digno, porque él fue el que pagó el precio para salvar al pecador. Es el mismo Cordero, pero ahora ya no lo tenemos todo ensangrentado. Ahora tenemos al bendito Cordero como poseedor y ganador a final de cuenta de la gran tribulación. Vea por favor esto. Es importante los elementos que están conectados. Número 1, ahí está la figura del Padre. Número 2, aparecen 144,000. Los 144,000 que claramente nos dice el capítulo están sellados, tienen el nombre de Dios y de Jesucristo. Esto significa propiedad absoluta de Dios. Entonces el Cordero no solamente posee la tierra y la pisa. El capítulo 2 de Salmo dijo que él iba a reinar y gobernar el mundo milenial desde el monte Sión. Capítulo 14, el Cordero está encima del monte Sión, está parado, dominando con los 144,000, que después, ahorita veremos las características de estos personajes. Es importante ver que mientras el capítulo 13 nos aterraba con el surgimiento de las bestias, uno del mar, uno de la tierra, el dragón totalmente enloquecido para darle el poder a la bestia,
Aquí tenemos a Jesucristo tranquilo, sereno, caminando en el monte Sión, manifestando toda la majestuosidad y todo el poder de alguien que finalmente ganó, amados amigos y hermanos. Es muy importante ver el majestuoso cuadro de la primera visión. Repito, son 3 visiones. Y en la primera visión nos marca el cuadro de el ganador de la gran tribulación. ¿Por qué lo maneja Apocalipsis así? A partir del capítulo 15 vamos a ver fragmentos y cosas, eventos que sucedieron en la gran tribulación, pero ya desmenuzándose. Por ejemplo, en el capítulo 14, en bloques posteriores, primeramente Dios, vamos a ver que cae la Gran Babilonia, el centro idolátrico y de brujería de donde partió todos los males para este planeta Tierra, en Babilonia. Pero aquí tenemos primero el cuadro. Ya les enseñé a la bestia que inicia a los 7 años, la peor de las tribulaciones existentes en la tierra. Pues ahora les menciono que Jesucristo, el Cordero de Dios, sin problema ganó la batalla final de cuentas. Es algo maravilloso. Usted tiene que contemplar de qué manera se pone de pie ese Cordero. Ahora, los 144,000 no solamente son las posesiones, la posesión de Dios. Es importante que usted vea que es la conquista de Jesucristo. ¿Por qué razón? Vea inmediatamente que en la visión nos pega que hay algo que está pasando en el cielo. Hay un cántico nuevo. Ponga mucha atención. Recuerden que anteriormente ya se había hablado que hay un coro angelical, así como hay un templo en el cielo donde se adora al Señor, hay un coro angelical que entona en una sola voz, de una forma majestuosa, un cántico nuevo. El cántico nuevo, amados amigos y hermanos, lo vemos que habla sobre con estruendo de trueno y de cascadas, pero también con arpa. O sea, es un canto muy fuerte en contenido, pero muy dulce al ejecutarse, como si fuera sonido de arpas. Aún en su intensidad es deleitable escuchar ese canto. Es importante que señale que nadie lo puede aprender sino los 144,000. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando como cántico nuevo de algo que acaba de suceder. La grandiosa victoria de hombres que enfrentaron la gran tribulación como santos y salieron victoriosos. Esto quiere decir que mientras el capítulo 13 me dice que la bestia va a destruir y va a hacer 1001 cosas de persecución contra los cristianos o las personas que todavía terminen creyendo en Jesucristo, y aún con los judíos también, hacia los judíos, es importante que nos marque que hubo personajes que fueron puestos por Dios, escogidos por Jesús, y ahorita veremos sus características, para avergonzar aún en plena gran tribulación el poder del diablo y con todo su dominio. Todavía en esos 7 años hubo hombres que demostraron una santidad extraordinaria. Póngale pausa por ahí, póngale ahí un paréntesis. Por ejemplo, se habla y se dice mucho que cuando venga el arrebatamiento el Espíritu Santo se va y se acaba la gracia, pero tenga cuidado con las figuras que nos creamos en la mente sobre los sucesos bíblicos. No podemos decir el Espíritu Santo se va y ya, no toca la tierra. Hablemos de que la actividad del Espíritu Santo de Dios, de estar persuadiendo al pecador, de decirle Cristo te ama, ven a sus pies, Él te quiere salvar, se acabó ese papel, ese trabajo. Porque ahora en la gran tribulación, para los que se quedaron, lo único que queda en la mesa es lo que tú ya se te habló de Dios, lo que tú ya sabías de Dios, lo que tú experimentaste de Dios incluso. Recuerden que por eso marcamos mucho acerca de la gente que se va a quedar aún habiendo sido cristiano, profesando la fe cristiana. ¿Por qué te quedaste bien? Lo que queda en la mesa es lo que tú sabías de Dios. Y tú sabías quién es Jesús y tú sabías qué fue lo que hizo por ti. Así que lo único que te queda es, ya no necesitas la persuasión del Espíritu Santo ni la guianza que te tome de la mano para que vengas al sacrificio de Cristo. Ahora tú eres el sacrificio. Ahora, bajo tu conciencia plena, bajo las circunstancias más adversas, la tribulación más terrorífica de toda la historia de la humanidad en la tierra, te va a tocar a ti tomar la decisión de saber qué vas a hacer con lo que tienes frente a ti. Entonces, en ese punto, a la persona que se haya quedado, le va a tocar simplemente decidir
Ahora Dios, yo soy el sacrificio. Ahora yo me voy a sacrificar. Por eso el anticristo no tiene ningún problema para poner un edicto con esa figura, esa estatua que van a poner y que va a hablar y va a decir: el que no me adore lo vamos a matar, y el que no se ponga el sello de la bestia, etcétera, etcétera, se va a morir. Perfecto. Esto quiere decir que si te enoja tanto que no sigan tu política y tu gobierno, es porque pueden terminar aún en medio de todo buscando de Dios. La aparición de los 144,000 representa que, aunque no está esa actividad del Espíritu Santo en plena tribulación, el Espíritu de Dios está dentro de los 144,000. No es un asunto, amados amigos y hermanos, de ver a los 144,000 como personas solamente altamente esforzadas, que hayan logrado vivir impecablemente. Necesitamos el Espíritu de Dios para vivir conforme a la bendita voluntad de Jesucristo. ¿Por qué fueron escogidos? Obviamente, tenemos características, pero antes de las características vemos el cántico. Ahí están el trono, ahí están los seres, los 4 seres vivientes, tenemos a los ancianos, la iglesia, y están escuchando el nuevo cántico que habla y trata de situaciones grotescas que pasaron en la gran tribulación, y que en la forma de entonar y lo que diga el acomodo de la letra solamente lo pueden entender porque lo vivieron en carne propia los 144,000 santos. Recuerde usted que estos personajes, aunque van a vivir las más grandes presiones, no van a ser tocados. Se nos dijo con anterioridad, son los mismos del capítulo 7, y no se les permite que los toquen o que los dañen, pero ellos van a vivir la experiencia de la gran tribulación, la persecución o las presiones sociales y lo que le generará el orden político del anticristo, por ser seguidores de Dios. Obviamente ellos van a hablar de Dios, y esto va a ser el cadillo en la espalda de Satanás, que lo va a incitar a destruirlos de antemano. Los 144,000, llamémosle, son los puntales en la representación de la mujer que huye al desierto y que el Señor simplemente la rescata y la lleva con sus alas, y el dragón no le puede hacer absolutamente nada. Entonces, es importante ver, el cántico está dirigido al evento de la redención de los 144,000, de los rescatados de la gran tribulación. Los 144,000 no solamente representaban gente santa y fiel, insisto, representa su papel, una cachetada, una bofetada a Satanás, de decir: aún con tu imperio totalmente desparramado sobre el planeta y con todos tus terrores, Dios pone personas humanas de carne y hueso que pudieron atreverse a enfrentar tu sistema por más que lo presionaste, y terminaron librados, presentando que cuando el Espíritu de Dios está sobre la persona puede soportar cualquier tipo de tribulación, aún la más grande de toda la historia sobre el planeta. Es impresionante. Ahora bien, precisamente en ese cántico, el cántico es un legado que queda en el cielo para que sepan lo que sucedió. Y en los primeros versículos tenemos al hermoso Cordero con los 144,000. Ahora, ponga mucha atención, por favor. En el versículo 4, usted va a ver claramente que dice que son las personas que siguen al Cordero, hacia donde el Cordero vaya. Póngale mucha atención, amado amigo y hermano, porque ese es el punto medular de esta primera visión, aparte de la belleza de la presencia de Jesucristo, el sello de Dios y la redención de los 144,000. Esta primera visión nos hace ver la grandeza de cómo Jesús terminó los 7 años y fue simplemente ganándole a todo el imperio del anticristo, y todavía no le hizo nada, absolutamente nada, porque así es Dios, el Dios que ni siquiera una hoja se mueve sin su santa voluntad. Él no les permitió a los demonios ni a nadie que tocaran ni dañaran a sus 144,000, y nadie los tocó. Simplemente ellos estuvieron exhibiendo
que por más maldad que haya, se puede vivir como a Dios le agrada que vivamos. Ahora, dentro de las características, obviamente son elegidos. ¿Por qué son elegidos? Es una pregunta que necesito gancharle en su corazón en este momento. ¿Por qué son escogidos? Es una pregunta, amigos y hermanos, que nos debe llevar a nosotros y comprender en nuestro contexto qué es lo que hace que mueva el corazón de Dios para llamar y escoger a una persona. Recuerde que Jesucristo dijo de una forma tremenda que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que provoca que haya quienes, aunque hayan sido llamados, salvados, rescatados, no sean escogidos por Dios para manifestar su gloria, para manifestar su poder? Obviamente, los que se quedan, muchos de ellos son simplemente llamados, pero no fueron escogidos. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios para escoger a una persona o a personas, para poder usarlas y que puedan representar su nombre, su figura, su persona, su santidad? Es importante ver la actitud de los 144,000. En primer lugar, hay una decisión personal. Ellos decidieron ser así. Número 2, van a enfrentar la gran tribulación y eso no les mueve para estar pensando que es tiempo de quejarse de Dios o reclamarle a Dios. Y número 3, son fieles hasta el final bajo cualquier circunstancia. 4, el final, son totalmente intencionales. ¿Qué quiere decir esto? Primer característica que nos dice es precisamente versículo 4, que ellos no conocen mujer, pues son vírgenes, no se contaminaron, y póngale freno automáticamente. No está diciendo en ningún momento que la sexualidad o el acto sexual es pecado. Que lo hagamos pecado es otra cosa. Recuerde usted que la santidad del sexo en el matrimonio es el punto correcto de Dios. No estamos hablando de eso. Está hablando obviamente de que son vírgenes porque ellos decidieron no casarse. Es muy obvio, lo menciono como pastor, obviamente todo colega, todo aquel que trabaja en el ministerio, evangelista, misionero, etcétera. Cuando tenemos familia, hay cosas que limitan, en cierto modo, en el buen sentido, el ministerio. ¿En qué sentido? No podemos estarnos moviendo para cualquier parte porque ya llegó el tiempo de los muchachos en la escuela, en la universidad, asuntos de trabajos, lo que usted quiera y mande. Los 144,000 parece que toman la postura que mencionaba el apóstol Pablo, ¿verdad? De que si era posible que no se casaran para que se metieran de lleno al evangelio, al ministerio, pues que lo hicieran. Bien, ellos están entrando a la gran tribulación como escogidos, sabiendo de una u otra manera que ellos no pueden tener nada que los ganche en un lugar. Ellos van a estar huyendo durante todo ese tiempo, manifestando el testimonio de Dios, exhibiendo a la gente, porque pues obviamente van a recibir todas las presiones de la gente que van a intentar que echen mentiras. ¿Y qué cree? Ellos no echan mentiras. Van a guardar sus labios, van a guardar su mente, su corazón, para no ser personas mentirosas, porque ellos representan al Dios de la verdad, ellos al Dios de este siglo, Dios de la mentira, Satanás, el padre de mentira. Es importante ver que decidieron no casarse. Obviamente la gran tribulación no es tiempo para casarse e intentar hacer algo en esta vida, pero la intencionalidad es: a mí nada me detiene para poder hacer lo que tenga que hacer. Escúchelo bien, y ahí va el punto medular, y el versículo 4, segunda parte, y es que ellos se mueven para donde se mueve el bendito Cordero. Hermanos y amigos, después de esto vemos, ahorita regresamos a este punto, lo podemos ver que no echan mentiras, podemos ver que son primicia. Déjeme le digo algo acerca de por qué lo presenta como la primicia de Dios. Hablar de los redimidos, podemos ver que ellos entran a la gran tribulación. Empieza el periodo del anticristo. A nivel mundial la gente va a saber de esos 144,000 de la nación judía, y van a ver sus actitudes totalmente contrarias y confrontando al imperio mismo del anticristo. Esto va a llamar la atención, obviamente. Cuando todo esto pase, obviamente, cuando todo esto pase, Dios termina
venciendo a Satanás, y Jesucristo redime a la gente, pero presenta a los 144,000 como la primicia, lo más deseado, lo primario, la esencia de lo que es la obra redentora de Dios sobre el hombre. Hombres que se enfrentaron a la más grande y adversa tribulación y vencieron. Ese tipo de gente es el que el Señor los toma como una primicia de Él. Lo hicieron. Por eso fueron escogidos. Porque tienen una actitud, tienen una intencionalidad. Son capaces de pagar un precio con tal de que el Cordero de Dios esté feliz con ellos. Por eso son escogidos. Póngamele pausa en ese punto. Cuando me dice el versículo 4 que ellos siguen al Cordero para donde quiera que el Cordero va. Amados míos, estamos hablando y vamos a hacer la figura. Si el Cordero va a la montaña, ellos van a la montaña. Si el Cordero se mete al mar, ellos se meten al mar. Si el Cordero se mete entre los lodazales, ellos se meten entre los lodazales. Si el Cordero se mete entre las zonas rocosas, ellos se meten en las zonas rocosas. Si el Cordero camina cuando llueve, trueno, relampaguee, ellos caminan detrás del Cordero bajo cualquier circunstancia. Por eso fueron elegidos, por la actitud que tienen en el corazón. Actualmente en la iglesia cristiana, y que lamentablemente vemos que detrás de toda esta pandemia y todo esto que ha surgido, es increíble que mucha gente esté pensando y deseando regresar a los templos a hacer lo mismo que hacían antes. Usted no debe olvidar que una de las cosas que más ha contaminado a la iglesia de Jesucristo es la alta tradición y religiosidad. Gente que cree que Dios se mueve solamente por obras, o que cree que Dios es el Señor que es el amo y Dios de las tradiciones, que eso nos hace más santos. Y volver a lo mismo, gente improductiva, gente que nunca trajo frutos a los pies de Cristo, gente que sí trata de proyectarse en el mundo cristiano para sentirse que es alguien o que es algo. Están intentando volver a lo de antes. Mucha gente está queriendo volver a lo de antes. Añoran otra vez sentarse a llenarse y alimentarse de la palabra y nunca compartir nada, nunca dar fruto, solamente englotonarse de la palabra y de sentirse con todos los derechos de atiéndanme si no me les voy. Están pensando otra vez en la comodidad de volver a escuchar las caricias de la palabra en su mente, en su corazón, y no la mentalidad de decir: Señor, nos cambiaste la plataforma, algo nos quieres decir. Algo nos quieres decir. En bloques anteriores mencionábamos también, llegamos a mencionar sobre los muchos corazones que en la pandemia se están apagando. Si usted lee la pequeña grandiosa carta de Judas, se dará cuenta que el tema principal de Judas, después de adorar a Jesucristo, es precisamente la traición o la gran apostasía. Muchos seguidores de Jesús lo van a traicionar. Muchos los van a abandonar. Tenemos un sector enorme en el pueblo de Dios, en gente que se está quejando porque por culpa de Dios ya no tiene trabajo, por culpa de Dios está enfermo, por culpa de Dios todo se trastornó, por culpa de Dios tiene a sus hijos ahí en las clases por horas y todo cambió. Y parece que estamos en una actitud de reclamo. Dios, ¿por qué? Y queremos volver a lo de antes. ¿Por qué tenemos en la gran tribulación gente que conoció y vivió la experiencia cristiana y finalmente se quedó? ¿Por qué tenemos un sector que fue arrebatado por ese gran trueno que se va a ver desde el oriente hasta el occidente? ¿Por qué? Simple y sencillamente, amados amigos y hermanos, parte de las actitudes. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón con relación a la presumible expresión: somos seguidores de Jesús, somos seguidores del Cordero? Los 144,000, donde se meta el Cordero, ellos se van a meter. Lo demostraron dentro de la gran tribulación. Y si les tocó gran tribulación y mantenerse impecables para demostrar la figura de Jesús, ellos lo hicieron. Por eso fueron elegidos. ¿Cuánta gente no es esclava de sus quejas? ¿Cuánta gente no es esclava de sus debilidades, de sus depresiones? ¿Cómo terminamos buscando culpar a Dios porque me está yendo mal? No estamos a veces en ninguna disposición
de pasar nada que me cambie mi panorama de felicidad, porque entonces, Dios, ¿qué te está pasando? ¿Por qué? ¿Qué traes contra mí? ¿Qué estás pensando de mí? ¿Por qué no se lo diste al vecino? ¿Por qué no se lo diste a aquel? ¿Por qué me lo estás dando a mí? Yo creo que se lo merece fulano de tal o sutano. Y estamos en un mundo de quejas, hermanos y amigos. Y nos vamos olvidando de una u otra manera por actitudes que somos o debemos ser seguidores del Cordero, donde se meta, para donde vaya. El Cordero, en la figura del capítulo 14, camina sobre el monte de Sión, ahí van atrás de él. Eso es una forma de decir, ahora entienden por qué los escogí a ellos, por qué son escogidos especiales, por qué me honran ponerlos como primicia. Y todavía cierra en el versículo 6 diciendo que son personas que no hallaba mentira en sus bocas. Intencionalidades, amigos y hermanos. Es muy importante ver que en esta visión nos está hablando del término de los 7 años, repito, de que Cristo conquistó, no está todavía con toda la gloria de los aplausos y de las alabanzas del cielo, es simplemente, señores, con todo lo que vieron en el capítulo 13 y del tamaño que lo vieron, yo terminé ganándole a Satanás. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5, era el Cordero como inmolado. En el capítulo 14, Él es el que camina sobre el monte Sión. Lo dijo Salmo capítulo 2, versículo 6. Así va a ser y así va a ser. Pero ¿dónde está el punto de la diferencia en el pueblo de Dios? Radica en la actitud que tomamos. Mencioné hace unos momentos acerca de que mucha gente está esperando volver a lo de antes, cuando deberíamos estar preocupados para saber, Señor, estamos en plena pandemia, esto no ha terminado. Ahorita tenemos las nuevas noticias que ahora Monterrey, Chihuahua, Durango ya comenzaron a elevarse a foco rojo, va a comenzar a haber un trastorno, lo que usted quiere y mande, y parece que esta locura todavía no tiene final. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como cristianos? ¿Qué vamos a hacer como hijos de Dios? Jesucristo dijo en un punto de sus enseñanzas que todo aquel que toma su arado y no pone la vista, la mirada al frente, se la pasa volteando, no es digno de él. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Señor Santo, ¿dónde está el punto? En la actitud del corazón. Todavía estamos en pandemia. La pregunta es, ¿cuál es la posición que usted y yo tomamos? ¿Qué actitud es la que tomamos? ¿Cuál es la que nos representa hasta este momento? Estamos ya hablando de varios meses. ¿Cuál ha sido la actitud suya y mía como adoradores, como fieles, como oferentes, como evangelizadores, como predicadores de la palabra, como las personas que tienen que dar buen testimonio, como la persona que está en el entusiasmo de saber que Dios de una u otra manera va a hacer algo maravilloso más adelante y que nos va a utilizar? Pero si el Cordero se mueve hacia terrenos escabrosos, y si usted y yo nos creemos seguidores, tenemos que ir atrás del Cordero. Eso es lo que hacen los seguidores del Hijo de Dios. El punto medular del capítulo 14 de la primera visión, del versículo 1 al versículo 6, es el versículo 4 que me dice precisamente que ellos caminan detrás del Cordero. Es donde ellos digan, el salmista David, cuando escribe el Salmo 23, en un punto maravilloso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quieres que camine por ahí? Por ahí vamos a caminar. Y ahí es donde entra un gran problema, amados amigos y hermanos. No podemos ver a un cristiano en tribulación. No podemos ver a un cristiano que le vaya a ir de mal en peor, porque luego lo estamos pensando, mira cómo Dios lo está enjuiciando, mira cómo Dios lo está castigando. Y hermanos, ¿dónde queda el papel de Satanás? ¿Dónde queda el papel del diablo que en su momento intenta estar poniendo piedras en el camino? Y sobre todo en este ambiente de pandemia, todavía más aflicción, más problemas, más luchas, más cambios de estados de ambiente, todo para ver si caemos. Pero los verdaderos seguidores del Cordero siguen de pie. ¿Por qué tenemos que estar aterrizando siempre las tribulaciones de un cristiano como un castigo divino? ¿Por qué no volteamos a ver la fidelidad?
¿Por qué no volteamos a ver al cristiano fuerte que en medio de su angustia y de su dolor sigue tomado de la mano de Dios y sigue buscando hacer las cosas como el Cordero de Dios se lo demande? Esos son los seguidores, esos son los escogidos, y por eso el Cordero se pasea en el Monte Santo, profetizado desde el Antiguo Testamento y diciendo: mis primicias, los hombres que con una actitud distinta saben quién soy yo y creyeron que aunque la tribulación dijera lo que dijera, el Cordero Santo iba a vencer. El llamado, mis amados hermanos y amigos, no es solamente al hecho de decir seamos fieles, es entender qué papel estamos jugando ahorita, precisamente que estamos en plena pandemia, y que esto se puede agravar, y que esto a lo mejor no va a cambiar. ¿Acaso si nos llegasen a cerrar por siempre ya los templos, o la prohibición comience, cuál sería la reacción de usted? ¿Cuál sería la actitud de usted? Si comienza la presión social y comienzan los gobiernos a mover todo para cerrar cualquier camino que haga que la iglesia de Jesucristo prospere, hermanos, mencionamos en el bloque anterior, Cristo no es tanto que ya vaya a hacer cosas nuevas ahora que pasen las pandemias. Tenemos a nuestro amado Cristo preparando el asentamiento de su trono en Sión, porque la tribulación ya viene en camino y ahora se acerca el tiempo para que Él reine por 1000 años sobre todo el planeta Tierra y el universo, y luego nos lleve a la presencia del Padre por la eternidad de los siglos santos y mandar a Satanás y a todos sus ángeles y sus seguidores al terrorífico llamado lago de fuego. Los 144,000 fueron escogidos porque caminan detrás del Cordero para donde el Cordero vaya. Es un tiempo para meditar y dejar de condicionar a Dios. Es un tiempo de meditar y entender cuál es nuestro papel. Es un tiempo de meditar y entender que si no renovamos nuestra condición de seguidores, nos vamos a quedar en la gran tribulación. Y lo vamos a pagar caro. Y vamos ahora a tener que sacrificar lo que no sacrificamos actualmente. Les suplico, por favor, deje de estar esperanzado en que nos van a abrir los templos y vamos a volver como el tiempo de antes, teniendo nuestros hermosos servicios de culto, etc. Hermanos y amigos, la iglesia de Cristo, ya lo he mencionado en varias ocasiones, es con o sin templo. Hemos de entender qué actitud estoy tomando ahorita. Y lo reto a que usted mismo se conteste. La actitud que usted está tomando en la actualidad, ¿es una actitud de un verdadero seguidor del Cordero de Dios? ¿Realmente sus actitudes en todas las áreas de su vida espiritual están demostrando que usted es un seguidor de Jesucristo? ¿O simplemente es alguien que vivió una experiencia de perdón de pecados y creyó que ahora la iglesia se le debía a usted para tenerlo contento y feliz? Si no, se nos va. Seguidores de Jesucristo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de muchos llamados y pocos los escogidos? Muy simple, que las verdaderas personas que aman a Cristo, los verdaderos cristianos, son aquellos que se mueven para donde se mueva el Cordero. Si es en pastos verdes, lo disfrutan. Y si es en zonas de lodo, lo disfrutan. Hoy la iglesia está en zona de lodo. Le pregunto, ¿usted lo disfruta? Porque los verdaderos seguidores de Jesús están simplemente esperando para dónde se mueva el Cordero para comenzar a caminar hacia la dirección que Dios tenga preparada como movimiento estratégico de que un día Él va a tumbar todo el imperio del anticristo, por más poderoso que parezca, y a sus fieles simplemente los va a arrebatar porque son de Él. ¿Dónde está usted? ¿Qué actitud tiene ahorita? ¿Cómo se siente? ¿Es una persona que ha sido llamada por Dios continuamente?
o ya se siente una persona escogida porque usted sabe que con o sin pandemia usted se preocupa por ser el fiel seguidor de Jesús, pase lo que pase. Amados amigos y hermanos, hermosa primer visión del capítulo 14 e inicia con ese hermoso portón de oro diciéndonos, mientras que te asustaste con el capítulo 3 y la presentación de la Trinidad satánica, capítulo 14, mi Cristo el Cordero Santo de Dios del capítulo 5, sin problema va a vencer todo el sistema sucio mundial del anticristo y va a pasearse en el reino milenial con sus escogidos. Dios nos ayude. Le suplico, medite sobre cómo está usted caminando con Jesucristo. Esto, si es que verdaderamente está caminando detrás de Él. Esto es Apocalipsis a cuadro grande. Le mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Dios los guarde. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo.